Misa de la circuncisión de nuestro Señor, octava de Navidad. Lectura de la epístola. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Carísimo, la gracia de Dios nuestro Salvador se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificarnos y hacernos su pueblo agradable, seguidor de buenas obras. Esto has de predicar e inculcar en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después que pasaron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes que en el seno materno fuese concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos festejando el día en que Jesucristo recibió su nombre, porque en aquel tiempo no había el bautismo, todavía no se hacía el bautismo, pero en el Antiguo Testamento se hacía la circuncisión, que era una ceremonia que Dios había prescrito a Moisés, y en esa ceremonia se les imponía el nombre a los niños. Entonces este día pues es el día en que se hizo eso, ¿verdad? Y mañana se celebra más especialmente la imposición del nombre, mañana es la fiesta del santo nombre de Jesús, mañana el día 2. Entonces debemos pensar en la importancia de este nombre, como ya les había explicado, que Jesús quiere decir Salvador, y ese nombre es el que nosotros invocamos cada vez que, por ejemplo, en la misa se reza, se hacen oraciones, siempre se invoca el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué el nombre de Jesús? Podríamos invocar el nombre de Dios Padre, podríamos invocar el nombre del Espíritu Santo, que son personas iguales al Hijo, ¿verdad? Pero no, siempre invocamos el nombre de Jesús porque es el Hijo que se hizo hombre para salvarnos, y entonces por medio de Él que tenemos que ir al Padre y al Espíritu Santo, ir a la Santísima Trinidad. Por eso en la Iglesia siempre se invoca más especialmente a Jesús, ¿verdad? Podríamos podido decir que pues son igual de importancia, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en nuestro caso es nosotros estamos ligados particularmente al Hijo, porque Él fue el que se hizo hombre para salvarnos, y Él es la vía, el camino para ir a la Santísima Trinidad. Entonces invocar el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador, y entonces es Jesús es el Verbo hecho hombre, así que le invocamos a Jesús, que en tanto es hombre, es Dios y hombre, ¿verdad? Y Él es nuestro Salvador. Y así como en muchas otras cosas Dios elige mediadores, pues Jesucristo es el gran mediador, ¿verdad? El primer mediador, y por eso Jesucristo es sacerdote, pero es el principal sacerdote, porque todos los sacerdotes que tenemos el sacerdocio, pues tenemos una participación al sacerdocio de Cristo, pero Jesucristo es el sacerdote por excelencia. Él es el gran sacerdote, el mediador entre Dios y la humanidad, entre Dios y el hombre. Entonces el sacerdote por naturaleza es un intermediario que es mediador
delante de los hombres por parte de Dios, porque Él mismo es Dios y Él es mediador de los hombres delante de Dios, porque Él es hombre. Entonces entonces Él es el sacerdote por excelencia, ¿verdad? Es el sacerdote que es mediador de todas las gracias, que nos representa a nosotros delante de Dios y al mismo tiempo representa a Dios delante de nosotros. No podía concebirse algo más grande, un sacerdote más perfecto que Jesucristo. Entonces debemos tener confianza porque Él es uno de nosotros. Él es uno de nosotros porque Él es hombre y Él nos representa. Entonces Dios hizo también las cosas que no si pensamos no se puede hacer mejor, ¿verdad? La obra de Dios. Y también no podía manifestarnos de una manera más clara su bondad, el amor que nos tiene, y no podíamos tener más agradecimiento, porque no es posible hacer algo más grande que eso, como lo hizo Dios las cosas, ¿verdad? Entonces, en su bondad, todo lo que ha hecho, Él no puede renunciar a ser Dios. Por eso Él sabe que nosotros estamos en condición de criaturas y que tenemos una gran deuda, y que nuestros pecados pues son una deuda tan grande que no la podemos cubrir nosotros. Necesitamos de la ayuda de Él. Entonces, sin renunciar a esa gloria, a ese honor que Él merece, porque Él no puede renunciar a eso, Él no puede, porque Él es Dios. Entonces Él reclama que le hagamos una justa reparación por los pecados que hemos hecho, por los pecados de la humanidad, y eso Él no puede dejar de hacerlo, porque si no Él renunciaría a su dignidad, y no puede hacerlo. Entonces, pero al mismo tiempo, sin renunciar a ese derecho, al mismo tiempo nos ha tomado a nosotros, nos ha tomado a cargo, al punto que Él se hizo hombre para pagar esa deuda, para salvarnos. Entonces, de esa manera manifiesta al mismo tiempo una gran misericordia, una gran bondad con nosotros, una grandísima generosidad, y ahí debemos estar muy agradecidos con Dios porque Él se hizo uno de los nuestros. Entonces, este niño que nació en Belén, este niño tan pobre, tan indefenso, que nació en unas condiciones difíciles, pues es Dios, ¿verdad? Entonces Él nos quiso aprender. Él no solo vino a darnos cosas, sino también a enseñarnos cómo debemos hacer nosotros para ir al cielo. Y Él es el primero que dio el ejemplo, ¿verdad? En condiciones difíciles Él pues Él las supo sobrellevar, ¿verdad? Porque poco después también vino la persecución de Herodes, que quería matar a este niño porque tenía la envidia de que le quitaran su reino, y lo mandó matar. Entonces ya desde niño ya nuestro Señor comenzó a sufrir, porque estas fiestas de Navidad pues nos pueden hacer olvidar que también es un misterio doloroso, ¿verdad? Todo esto, porque cuando meditamos los dolores de la Virgen, pues uno de esos dolores es la huida en Egipto, y el niño sufrió, Nuestra Señora sufrió, San José sufrió, y Él siendo Dios pues podía haberse defendido, ¿verdad? Pero nos quiso enseñar a nosotros cómo debemos sobrellevar en esta vida las dificultades. Entonces Él mismo sufrió nuestras miserias, nuestros problemas que tenemos los hombres. Él mismo los sobrellevó, para al mismo tiempo
merecernos nuestra salvación y al mismo tiempo darnos el ejemplo. O sea, ya tenemos una referencia para saber cómo nosotros debemos llevar nuestra cruz, nuestras dificultades, nuestros problemas. Él primero nos dejó el ejemplo, ¿verdad? Y ahí pues estaban también Nuestra Señora, San José, que también son mediadores, ¿verdad? Se hicieron mediadores de esta obra de la redención. Por eso hoy la Virgen María pues es la mediadora de todas las gracias que vienen de Jesús pasan por la intercesión de la Virgen María. Y San José, patrón de la Iglesia. O sea, hay santos que son patronos de varias cosas, ¿verdad? Pero San José es patrón de todo, ¿verdad? De toda la Iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque eran los más cercanos a Jesucristo. Eran las almas más santas, las más puras, las más buenas, y que también sirven como mediadores. O sea, en la Iglesia Dios no usó el concepto protestante, ¿verdad?, de que el hombre va directo a Dios y que Dios va directo al hombre. Eso Dios no lo hizo, no es verdad, es un gran engaño esa mentalidad protestante, ¿verdad? No, Dios siempre ha usado intermediarios, en todas las cosas Dios usa intermediarios para al mismo tiempo enriquecernos, ¿verdad? Porque cuando una persona es intermediaria de Dios hacia otras personas, pues de esa manera, como dice Santo Tomás, esa persona participa a unas obras muy buenas y se santifica más porque está siendo un mediador de Dios. Entonces, cuando nosotros somos mediadores de Dios con los demás, estamos también Dios nos da la oportunidad de hacer el bien. Dios nos da la oportunidad de santificarnos mejor porque somos mediadores de algo bueno. Y en este caso, pues pueden ser cosas muy muy buenas, ¿verdad? El hecho de hacer que otra persona se salve por medio de nuestra mediación. Y es una oportunidad que Dios nos da para santificarnos más, para ser mejores. El hecho de ser mediadores nos da la oportunidad de practicar mejor la caridad, las virtudes y de santificarnos más. Entonces también Dios quiere mediadores para que tengamos la oportunidad de hacer el bien. Entonces son mediadores Jesucristo en tanto hombre, la Virgen María, San José, los apóstoles, todos los papas, todos los obispos, todos los sacerdotes y todos los buenos cristianos, ¿verdad? Los buenos cristianos también son mediadores. Hay muchas almas que se salvan por la mediación de alguna persona que ha rezado su rosario en su casa y que obtiene las gracias para que una persona se convierta o que un moribundo se arrepienta a última hora. Entonces todos podemos ser mediadores. Dios podía dar sus gracias directamente si hubiera querido, pero Él quiso usarnos a nosotros como mediadores para darnos la oportunidad de santificarnos y de hacer buenas obras y de hacer méritos y adquirir más virtudes, ¿verdad? Por ejemplo, los papás con sus hijos son mediadores. Entonces sus papás le transmiten a sus hijos la fe que ellos recibieron de sus papás, de vuestros papás, y entonces esa es una obra de bien. Están ayudando a sus hijos, y es así como el papá y la mamá se santifican, ¿verdad? Hacen esa obra de educar a sus hijos, de transmitirles la fe, transmitirles lo que han recibido de la Iglesia, y de esa manera hay personas que se santifican mucho, ¿verdad? Hay papás o mamás que han llegado a la santidad porque han hecho bien su misión de papás, ¿verdad? Y así Jesucristo nos deja en todo una manera, nos da siempre oportunidades de santificarnos.
y tenemos muchas oportunidades que Dios nos presenta para santificarnos, para ser mejores. Entonces, los niños, pues, ¿qué tienen? El ejemplo del niño Jesús, de que era obediente, pero era Dios, pero Él quiso obedecer para enseñarnos la obediencia, ¿verdad? Como dice el Evangelio, el niño Jesús les estaba sujeto, el niño Jesús obedecía a San José y a la Virgen María, siendo Dios. Entonces, todos tenemos una oportunidad de servir a Dios mirando a la Sagrada Familia, ¿verdad? Todos tenemos. Pronto va a ser la fiesta de la Sagrada Familia, pero Él se hace conocer y nos da primero el ejemplo, pero también nos da los medios, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que no hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido el apoyo de nuestros papás, de nuestra familia, o de alguna buena persona que nos dio un consejo o que rezó por nosotros. Estamos todos, como decir, dependiendo unos de otros, pero eso es la voluntad de Dios, para que practiquemos la caridad con los demás. Entonces, hay personas que tienen un don que otras personas no tienen, ¿verdad? Algunos tienen un don de inteligencia, otras personas tienen otros dones que tienen más para trabajar, para hacer cosas útiles. Entonces, todos beneficiamos de la ayuda que los demás nos dan, y al mismo tiempo nosotros podemos ayudar a los demás de alguna manera, particularmente nuestra familia, y de esa manera nos santificamos, porque estamos haciendo una obra de caridad, una obra de justicia, claro está, porque también en familia hay deberes de justicia, pero también hay deberes de caridad. Y si respetamos bien nuestros deberes, pues nos santificamos. Son oportunidades que Dios nos da, para ser mejores, para practicar el bien, y pero siempre deben ser animados por la fe en Dios. Deben ser animados con no solo hacer nuestro deber de una manera material, porque hay personas que hacen sus deberes pero no lo hacen por amor a Dios, ¿verdad? Tal vez cuidan a sus hijos o hacen algunos deberes, pero no lo hacen por amor a Dios, porque no creen en Dios o porque no aman a Dios. Entonces eso no tiene recompensa en la otra vida. Tendrá recompensa tal vez en esta vida. A veces Dios recompensa nuestras buenas obras aquí en esta vida, porque hay personas que no se van a salvar, entonces no van a ser recompensados en la otra vida. Por eso a veces vemos que hay personas que son malas y que Dios les da abundancia, y hay gente que está tentada a decir, bueno, es que no es justo, ¿verdad?, que la gente buena sufra y que la gente mala tenga riquezas. Sí, pero es que a veces Dios sabe que hay personas que no se van a salvar, y en esta vida les da más, y a la gente buena a veces sufre mucho, pero es buena señal, porque Dios, todos los sufrimientos de esta vida van a ser recompensados con una gloria mejor en el cielo. Entonces no hay que desanimarse cuando vemos que nosotros nos tratamos de portar bien y a veces en esta vida es ingrata con nosotros, ¿verdad? Pero no hay que ver así las cosas. A veces Dios nos da la oportunidad de hacer méritos, o imitar a Jesucristo, porque Jesucristo él vivió en la pobreza, en la persecución, en las privaciones, ¿verdad? Imagínense ir desde Belén, el niño apenas nacido, irse, en aquel tiempo no había las comodidades de hoy, ¿verdad?, de tener un coche, e incluso en coche es pesado a veces hacer un largo viaje, ¿verdad?, es pesado. Entonces en aquel tiempo era todo en animales y a pie, y quién sabe si había que comer en el camino. Hoy es fácil hallar comida por todos lados. En aquel tiempo no era así, las cosas tal vez eran más complicadas, y Jesucristo, ni siendo niño, nos enseñó a tener paciencia, ¿verdad?
y a llevar con paciencia nuestra cruz. Entonces, no digamos siempre que el sufrimiento es una marca de que Dios no nos quiere, ¿no? Eso no es cierto, ¿verdad? Los protestantes, ellos dicen, las personas ricas son las que se van a salvar porque los que tienen dinero son los que Dios ama. Eso es lo que dicen los protestantes. Por eso los protestantes pasan su vida en acumular dinero, en enriquecerse, porque para ellos es lo más importante, pero no. No es así forzosamente. Entonces a veces las cruces llevadas con paciencia, con amor a Dios, son un signo de predestinación, son un signo de que Dios nos ama. Y ya la gente a veces muchos católicos no comprenden eso, ¿verdad? Y creen que porque a veces tienen dificultades quiere decir que Dios los ha olvidado, y eso no es verdad. No es verdad, no es siempre verdad. En algunos casos puede ser verdad, pero no siempre. Entonces, si tenemos la oportunidad de sufrir en unión con Jesucristo, con la Virgen María, pues estamos haciendo méritos. Estamos haciendo méritos, puede ser una bendición. Los santos agradecían a Dios cuando eran perseguidos, cuando eran difamados, le daban gracias a Dios. Veían las cosas de otra manera. Pero hoy el hombre moderno se ha hecho muy materialista, ve todas las cosas del punto de vista material, y creen que todo es así, y no es verdad. Entonces tenemos el nombre de Jesús para invocarlo, ¿verdad? Por eso mañana vamos también a festejar la fiesta del nombre de Jesús, y ese nombre es el que nos va a salvar, ¿verdad? Entonces es como si vamos a una comida y nos dicen, pero tú estás invitado, o sea, ¿quién te invitó a venir aquí? Pues sí, pues el tal persona me invitó. Entonces el nombre de esta persona es como el pase, ¿no? Para entrar a esta comida, a este lugar, puede ser una fiesta, lo que fuera, y porque estamos invitados. Entonces el nombre de Jesús es nuestro pase para ir al cielo, y es en el nombre de Jesús que pedimos las gracias que Dios Padre nos da, que Dios Espíritu Santo nos da. Es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es nuestro pase, porque es Jesús que es el quien nos salvó, es Jesús que vino a la tierra para salvarnos y que hizo muchas cosas. O sea, hay que meditar la vida de Jesucristo. El rosario es por eso una oración tan bendecida, porque es una manera de meditar toda la vida de Cristo. Así que tengamos cuidado al decir el rosario, no decirlo de una manera como máquinas, sino meditar cada misterio, ¿verdad? Cada vez que se enuncia un misterio hay que tratar de pensar en eso, reflexionar un poquito, y no es solo una pura formalidad de enunciar el misterio, no, es para que lo tomemos en consideración. Y todos los misterios de la vida de Cristo nos aportan algo diferente, pero todo está englobado en nuestra salvación, y todo está englobado en el Salvador. Jesús Salvador es la gran obra de Jesucristo, y nosotros estamos en eso, estamos dentro de esa obra, y no solo recibir, nosotros también somos mediadores, nosotros estamos participando a la obra de mediación de Jesucristo. Entonces hay muchos casos en la historia de personas que se convirtieron porque hubo alguien que rezó por ellos. Hay muchos casos. Entonces hay personas que dicen, no, es que Dios no me escucha. No, sí, Dios escucha. Entonces debemos rezar por las personas que conocemos, que amamos, debemos rezar por ellos. No hay que desanimarse. Ya a momento dado Dios hace algo. A veces es el momento de la muerte. Yo he visto personas
personas que se convierten en el momento de la muerte, que se arrepienten y se reconcilian con Dios. Yo tuve un caso recientemente de un hombre que toda su vida se portó muy mal. Son casos raros, ¿verdad? Pero puede pasar. Pero ese hombre, su esposa rezó mucho por él. Y parecía un caso desesperado, o sea, ya no había, ese hombre era un hombre muy duro, pero al último momento, ya estando en el hospital, yo pude acercarme a él y aceptó de confesarse y reconciliarse con Dios. Es una grandísima gracia, ¿verdad? Pero nunca hay que desanimarse y decir, bueno, es que no sirve de nada. No sirve. Ciertamente Dios no va a obligar a una persona a convertirse. Dios le da sus gracias, pero si esa persona es muy tenaz y absolutamente no quiere, entonces ahí ya Dios no la va a obligar, ¿verdad? Por eso siempre hay una parte que la gente debe hacer. Por recibir las gracias de Dios, pues a veces Dios no puede forzar a la gente, ¿verdad? Pero Dios puede hacer mucho por esas personas para que se conviertan. Así que no hay que desesperar. Hay casos que parecían desesperados, ¿verdad? Como el buen ladrón, que toda su vida se la pasó haciendo daño, pero a última hora se arrepintió, porque vio el ejemplo de Jesucristo en la cruz, y se arrepintió, y ahora es un santo, es San Dismas, es un santo. Pero qué gracia tuvo él de estar ahí junto a Jesucristo, y en ese momento Jesucristo le perdonó, y en ese momento él se santificó. O sea, no solo que fue perdonado, sino fue santificado por la presencia de Jesucristo. Así que debemos tener esa conciencia, ¿verdad?, de que todas las gracias que Dios da, todas las gracias que Dios da en este mundo, es en el nombre de Jesucristo, de Jesús, todo. Porque si no hubiera venido Jesucristo para salvarnos, pues Dios no, después del pecado original, el mundo se hubiera acabado, porque no tenía razón de existir. Dios hubiera tal vez terminado rápido el mundo, ¿no? Pero el mundo siguió existiendo porque Dios dijo, bueno, yo les enviaré un Salvador. Entonces por eso siguió existiendo el mundo, y Dios sabe quiénes se van a salvar. Esos se llaman los elegidos. Los elegidos son los que se van a salvar. Nosotros no sabemos quiénes, cuántos, pero Dios sabe. Entonces, ¿por qué el mundo continúa a existir? ¿Por qué el mundo continúa y continúa? Pasan siglos, y el mundo continúa. Porque no se ha completado el número de los elegidos. Entonces, cuando se complete ese número que Dios ha querido, entonces va a ser el fin del mundo. Porque cuando ya nació el último elegido, ya el mundo no tiene razón de ser, y entonces se va a acabar el mundo. Entonces, ¿por qué Dios permite que el mundo continúe? Y que vemos que todavía hay gente que no quiere salvarse, que es mala. Pues no es por ellos que el mundo continúa a existir, porque esos que se van a condenar, no es por ellos que el mundo continúa. El mundo continúa porque todavía hay personas que se van a salvar, y Dios sabe quiénes, Dios sabe cuántas, nosotros no. Entonces el día que nazca el último elegido, se va a acabar el mundo. Entonces no sabemos cuándo va a ser eso exactamente. Las profecías de Dios, pues sabemos algo, pero no son fáciles de interpretar. Y las profecías, pues son más bien para que sepamos después que ya pasaron las cosas, porque Dios no quiere que sepamos todo antes de que pasen. Entonces Dios sabe el número de los que se van a salvar, pero todos los que se salvan o que se salvarán
será el nombre de Jesucristo. Entonces había un gran santo, que es San Bernardino de Siena, que era un santo que invocaba mucho el nombre de Jesús, que tenía una gran devoción, y a momento dado yo les pasé un dibujo que se pone en las puertas de las casas, que fue hecho con el nombre de Jesús por este santo, y él mismo lo mandó a hacer, y la devoción que tenía al nombre de Jesús era muy grande, ¿no? Pero de todos modos todos los santos han tenido devoción al nombre de Jesús, y nosotros también, ¿verdad? En este día, que fue el día en que le impusieron su nombre a Jesús Salvador, y también lleva el nombre de Cristo. Cristo quiere decir consagrado. Hay muchas cosas en la iglesia que son consagradas, y para consagrarlas se usa aceite consagrado, y este aceite tiene la propiedad, cuando ustedes echan aceite en una piedra, entra en la piedra y ya no se puede quitar, ya es definitivo. Ya una vez que el aceite penetró en la piedra, pues ya no se puede quitar ni con jabón ni con nada. Entonces es el sentido de la consagración, que cada una persona que está consagrada a Dios ya está unida con Él, y normalmente si ya debería ser para siempre, ¿verdad? Entonces no solo los sacerdotes que son consagrados están consagrados para toda la eternidad, ya no, aunque algún sacerdote fuera al infierno, seguirá siendo sacerdote por toda la eternidad. Y también los fieles están consagrados. El día del bautismo reciben el carácter bautismal que hace que están consagrados. Aún si van al infierno, están consagrados, y en su alma permanecerá ese carácter del bautismo, que no se borrará jamás, es para siempre. Entonces un católico está consagrado a Dios. Que después sea fiel o sea infiel, es otro problema, pero todo está consagrado a Dios. Y Jesucristo, la humanidad de Jesucristo está consagrada. ¿Por qué? ¿Por quién? Por su divinidad. Porque la divinidad de Dios, del Hijo, se unió a la humanidad que la Virgen proporcionó. La Virgen María, ella proporcionó la humanidad de Jesucristo, y fue consagrada por la divinidad, porque ahora la divinidad está unida a la humanidad de Cristo por toda la eternidad. La humanidad de Cristo está consagrada por la divinidad. Entonces Jesucristo, Cristo quiere decir consagrado, ungido, y nosotros también el día de nuestro bautismo fuimos ungidos, y somos propiedad de Cristo, somos miembros de la iglesia. Tenemos, también el sacerdote pone santo óleo en la frente de los niños el día del bautismo, les pone el santo crisma, y todo eso es la misma significación, ¿verdad?, de la consagración de Jesucristo. Es la misma, el mismo significación. Entonces Jesucristo consagrado por excelencia, ¿no? Porque Él es Dios, pero es su humanidad que fue consagrada, es su humanidad que hace que Él sea objeto de consagración. Entonces estamos en esa o sea, lo que hizo Jesucristo también pasa en nosotros. Todo lo que hizo Jesucristo se reproduce en nosotros, porque nosotros somos miembros de Jesucristo, y Él es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos los miembros de la iglesia, y todo lo que pasa en la cabeza pasa también en los miembros. Entonces de esa manera nos hace participar a lo que Él es. Nos hace participar en la medida que nosotros podemos participar, porque no podemos ser dioses, pero somos hijos de Dios, y participamos al nombre de cristianos, ¿verdad? Somos cristianos porque estamos participando al nombre de Cristo, porque también participamos
a su divinidad. Y una persona que está bautizada, que tiene la gracia, Jesucristo está en ella, Dios está presente en esa persona está consagrada y la divinidad está presente en su alma y la santifica, ¿verdad? Y esa persona también es miembro de Jesucristo, ¿verdad? Somos miembros de Jesucristo. Entonces Jesucristo dijo: todo lo que haréis a uno de estos pequeños, o sea, a los que son miembros de su iglesia, me lo hacéis a mí. Entonces, las ofensas que el mundo hace a los buenos cristianos, a los que defienden la tradición, a los que quieren perseverar en la fe, son ofensas que son hechas a Jesucristo, porque los católicos, los buenos católicos, son miembros de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: todo lo que habréis hecho a ellos, me lo habéis hecho a mí. ¿Y cuál es el mayor enemigo de Jesucristo? Pues el anticristo o el demonio. El anticristo va a encarnizarse con los miembros de la iglesia, va a ser una persecución como nunca se habrá visto en la historia. Pero el reino del anticristo durará 3 años y medio. Y el anticristo, ¿por qué es el peor enemigo de Jesucristo? Porque se va a encarnizar con los miembros de Jesucristo y va a perseguirlos y va a matarlos y va a hacerlos sufrir, pero como nunca antes nadie lo hizo. Entonces el peor enemigo de Jesucristo es aquel que persigue a sus miembros, a los que son parte de Jesucristo y que son los buenos cristianos, ¿verdad? Entonces debemos estar orgullosos de poder decir que somos miembros de Jesucristo, pero tener conciencia del valor que esto tiene y que eso nos da una gran dignidad, ¿verdad? Es que, por ejemplo, si nosotros conociéramos a los hijos de un rey, a los príncipes, estaríamos muy honrados y muy contentos. Pero si conocemos a los hijos de Dios, ¿no es algo más importante? Pues sí, ¿verdad? Entonces debemos estar contentos de ser miembros de la iglesia y conocer a las personas que también se esfuerzan por ser fieles a Jesucristo, que son buenos cristianos, ¿verdad? Y eso es un misterio, ¿verdad? Como la unión que hay entre todos los miembros de la iglesia y la unión que hay con Jesucristo, ¿verdad? Entonces esa unión es lo único que nos debería preocupar, ¿verdad? Porque de eso depende pues nuestra eternidad, nuestra felicidad y también el lugar que ocuparemos en el cielo, porque en el cielo no todos tendrán la misma gloria, la misma felicidad, la misma dignidad, aunque todos serán felices, pero unos serán más felices que otros, ¿verdad? Entonces esa unión que en esta vida habremos practicado con Jesucristo, que no es solo una exterioridad, como hoy los católicos modernistas creen que todo es una exterioridad. Entonces creen que si en la iglesia ellos tienen algo que decir o algo que son importantes en la iglesia visible, creen que por eso ellos van a ser mejores o van a ser más felices en el cielo, y no forzosamente. Nuestra unión con Jesucristo no es porque, por ejemplo, hay hombres de iglesia que ocupan grandes puestos y hoy vemos que esos hombres están destruyendo la iglesia, que hacen pecados enormes, ¿verdad? Esos son pecados que claman al cielo. Pues no es porque ellos ocupan un puesto importante en la iglesia que serán más felices en el cielo. No es así. Hay que desengañarse. A veces las personas más humildes son más, a veces son más amadas de Dios, tendrán una mejor recompensa. Pero los católicos que les gusta lo exterior, que les gustan los honores, que son ambiciosos, y también eso se da en el clero,
Entonces creen que porque son conocidos o porque tienen autoridad, porque tienen poder, que por eso van a recibir una mayor recompensa en el cielo. No, no forzosamente. Puede ser, pero no forzosamente. Entonces hay de aquellos católicos que hacen consistir toda su vida cristiana en la exterioridad. Sí, porque yo voy a misa y me visto bien y mucha gente me conoce, la gente me saluda y cosas de ese tipo, que creen que en eso consiste la dignidad cristiana. No. Pero Jesucristo hizo su iglesia también de una forma visible, así que la iglesia tiene una estructura y que hay que respetar esa estructura, debería ser respetada, pero no siempre es señal de que esas personas estén más cerca de Dios, no siempre, ¿verdad? A veces los hijos salen mejores que los padres, ¿verdad? Hay casos de familias católicas que los padres son un poco así como indiferentes, no digo que sean malos, pero a veces sus hijos hacen más esfuerzos para ser mejores y pueden santificarse más que sus padres. Entonces, no es forzosamente el que tiene la autoridad que forzosamente santifica más, aunque sí tiene más medios de santificarse, porque una persona que tiene más medios de hacer el bien, pues normalmente puede santificarse más, pero no siempre es así, porque hay gente que quiere, que ambiciona los altos cargos, los altos puestos, no es por hacer el bien, sino es para exaltarse a sí mismos, para complacer su vanidad. Y si no hubiera gente de ese tipo, no habría crisis de la iglesia. ¿Por qué ahorita la iglesia está en crisis? Porque todo ese clero ambicioso es el que ha tomado el poder. Hubo tiempos en que había un clero santo. Aquí en México tuvimos en otros tiempos un clero que era muy, muy, muy ejemplar. Pero ¿qué está pasando hoy en la iglesia, en Roma particularmente? Pues es ese clero corrupto, ese clero ambicioso que ha tomado el poder. Y por eso está la iglesia en crisis, ¿verdad? Entonces a ese clero esos clérigos que ambicionan el poder, que son vanidosos, que les gusta que les hagan elogios, pues son los que han tomado el poder hoy en la iglesia. Por eso todo anda mal, porque ellos no buscan el bien de la iglesia, no buscan la gloria de Dios, buscan exaltarse a sí mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos pedir porque Dios nos dé un clero santo, como hubo en otros tiempos. Aquí en México hubo un clero que era bastante ejemplar, hace mucho tiempo ya, pero debemos pedir que Dios nos que suscite en nuestras familias, en nuestros medios, vocaciones de personas que quieran realmente la gloria de Dios y no exaltarse a sí mismos, que sean buenas vocaciones, porque hay gente que dice que haya muchas vocaciones. No, que sean buenas vocaciones, aunque fueran pocas. Recordemos que la iglesia comenzó con 12 apóstoles, que eran muy pocos comparados con el mundo, pero esos 12 apóstoles evangelizaron el mundo. Entonces no es tanto el número, es la calidad de las personas. Entonces está bien que haya, por ejemplo, decimos, es que aquí hay una capilla tradicional y hay mucha gente. No es tanto el número que importa delante de Dios, es la calidad de las personas. Es que esas personas realmente se santifican, esas personas realmente aman a Dios. No son personas que están, como yo he visto en algunos lugares en la tradicionalistas, que faltan mucho a la caridad, que son muy vanidosos, que les gusta figurar, que les gusta que los consideren, y que son de una susceptibilidad espantosa, que cuando uno les dice algo se ofenden por cualquier cosa y pueden hacer armar un escándalo por un detalle. Entonces no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere almas santas. No importa el número, porque hay muchos católicos acuerdistas que dicen es que nosotros somos más
nosotros somos numerosos, somos muchos, entonces tenemos la razón, tenemos la razón. No es así, delante de Dios no es así las cosas. Hay que desengañarse. Dios considera la actitud de las personas, las virtudes, el sacrificio, la humildad, es lo que Dios considera. Y cuando la iglesia es realmente próspera, cuando hay mucha gente, no, es cuando hay almas santas, es cuando la iglesia es próspera realmente, es cuando la iglesia fue más próspera, fue en los primeros siglos, cuando los apóstoles, comenzaba la iglesia, pero hubo muchísimos santos y había santidad. Era la iglesia, realmente había mucha santidad en los católicos, los cristianos de los primeros siglos, pero no eran forzosamente numerosos. Pero es la época más gloriosa de la iglesia. Entonces, los católicos liberales miden la prosperidad de la iglesia si tenemos bonitas iglesias, si tenemos bonitas ceremonias, si tenemos todo el aspecto visible. En eso hacen consistir la santidad, la prosperidad de la iglesia. No, prosperidad de la iglesia es la medida de la santidad de los miembros. Ahí está. Cuando la iglesia realmente da frutos, cuando la iglesia realmente es importante, cuando la iglesia realmente es próspera, es cuando hay almas santas. No nos engañemos. Entonces, en algunos medios de la tradición hay muchos fieles, pues gracias a Dios, pero no es eso lo más importante. Y cuando hay capillas o algunos sacerdotes que tienen pocos fieles, no quiere decir que esa comunidad no sea próspera del punto de vista cristiano, no del punto de vista mundano, ¿verdad? Entonces, hoy la gente, ¿por qué ha seguido el concilio? ¿Por qué ha seguido todas esas modas modernas que están mal? Es que somos más, es que nosotros tenemos las iglesias, nosotros las han tomado de una manera, por la fuerza, pues las han tomado de una manera incorrecta. Los enemigos de Dios se han empoderado de los puestos de la iglesia. Hay mucha masonería en la iglesia hoy. Entonces se han empoderado de los puestos de la iglesia, pero no quiere decir que ellos realmente sean la prosperidad de la iglesia. Entonces, esa mentalidad de los católicos que primero le dan prioridad a la exterioridad sobre lo que hace realmente la santidad de la iglesia, es la fe, la práctica de las virtudes, la caridad. Entonces esos tradicionalistas, algunos, yo no digo que todos, pero muchos, yo he visto muchos casos que se sienten, que desprecian a los demás porque dicen nosotros somos los que estamos bien. Puede ser, desde el punto de vista doctrinal, sí, pero a veces desde el punto de vista de la práctica de las virtudes, no. Entonces hay que tener cuidado, decir, bueno, Dios me ha hecho la gracia de comprender qué está pasando hoy en la iglesia, gracias a Dios, pero eso no implica que yo me esté portando bien, o que yo sea perfecto, que yo sea mejor. Cuidado con eso. Entonces, pero no puede haber santidad si no hay una doctrina sana. Si no estamos bien desde el punto de vista doctrinal, es verdad que no puede haber santos. Y es algo que tampoco entiende el mundo hoy, que hoy consideran que una persona es buena porque pues a veces se porta bien con los demás, está bien, pero lo que cuenta realmente, para que haya santidad, debe haber también buena doctrina, debe haber adhesión a la fe católica, sin deformación por el modernismo. Por eso en la iglesia moderna no hay santos, no puede haber santos. Entonces, ¿por qué? Porque la nueva misa no produce santos, no puede haber santos. Y han canonizado últimamente a personas que realmente se comportaban mal.
Hay un problema en eso, en la iglesia conciliar, porque han canonizado gente que, si uno ve su vida, no eran santos. Entonces es una arbitrariedad. Todas esas nuevas canonizaciones son dudosas, por lo menos. Entonces la santidad siempre está fundamentada en una fe correcta, una fe recta, y si no hay la fe recta, no es posible que haya santos. Entonces una persona que acepta el concilio, que acepta la nueva misa, que acepta las nuevas enseñanzas de Francisco, que digan lo que quieran, aunque le hagan 1000 canonizaciones, esa persona no es santa, no puede santificarse bien si no tiene esa posesión de la integridad de la fe. Y es lo que debemos entender, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hoy la iglesia, si vemos a través de los siglos, en qué siglos hubo más santos? ¿Se puede contar? Bueno, a medida que la crisis de la iglesia fue avanzando y que el mundo estaba peor, hay menos santos. Hay menos santos. ¿Por qué? Porque en realidad la crisis de la iglesia es una crisis de santidad. No de santidad de la iglesia, santidad de los miembros. Que a veces hay gente que son miembros de la iglesia, pero se portan mal. Entonces esos no representan la santidad de la iglesia. Y esos quieren hacer la ley, y por eso vemos todos los excesos que hay hoy en la iglesia, porque hoy los católicos ya no se santifican como deberían, porque no obedecen realmente a la tradición de la iglesia, a la fe de la iglesia. Entonces pensemos en esto, digamos que nuestra dignidad como cristianos, nuestra santidad, depende siempre y absolutamente de nuestra relación con Jesucristo. ¿En qué relación tenemos con Jesucristo? ¿Es una relación puramente exterior o es realmente hemos recibido de Él de todo lo que somos? Es decir, lo imitamos, vivimos en su gracia, creemos en todo lo que Él nos enseñó, y si estamos en conformidad con Él, pues ahí estamos bien. Es lo que hace que nosotros nos santifiquemos, y es lo que hace que podamos ir al cielo, que seamos realmente miembros de la iglesia, y miembros santos, miembros vivos, no miembros muertos. Porque hay católicos que son miembros de la iglesia, pero son miembros muertos porque viven en pecado mortal, y que ahora hasta el Papa quiere bendecir eso, ¿verdad? Hay católicos que dicen, es que yo soy homosexual y quiero que me bendigan la unión, que es una abominación. Esas uniones son una abominación. ¿Se va a bendecir eso? Eso que justamente ofende a Dios. ¿Cómo es posible que el Papa quiera bendecir eso? Entonces el Papa ya no obedece a Jesucristo. Es una cosa tremenda, ¿verdad? Y últimamente el Papa, Monseñor Viganó, ha hecho unas declaraciones que ya desgraciadamente en la Fraternidad San Pío X no hablan en ese tono, pero tiene que ser uno que no es miembro de la fraternidad, que ya está diciendo la verdad. Y en la fraternidad, que están todavía retrasados, ya no denuncian lo que está pasando en la iglesia. Pero si hay algo que ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por esos pecados. ¿Por qué se le llama a los homosexuales, se les llama sodomitas? Pues porque son lo mismo que aquellos. Entonces, ¿cómo Dios castigó ese pecado? Con el fuego. Hasta hoy se puede visitar lo que fue Sodoma y Gomorra, y hasta las piedras se quemaron. Las piedras están consumidas por el fuego de ¿cómo se llama? Azufre ardiente. Hasta las piedras se consumieron.
O sea, tan tremendo fue ese fuego. O sea, tanto Dios detesta ese vicio que lo castiga así. Entonces, ¿al Papa ahora va a bendecir eso? Dios nos libre de estos hombres de iglesia que están destruyendo la iglesia, y que no es la única cosa que ha hecho el Papa Francisco así de mal. Hay fotografías en que él se fotografía con esa gente que está con una bandera de ellos, esa que usan de arcoíris, y se está cubriendo con ella, y otras cosas. Una vez tiene una cruz que tiene los colores del arcoíris, él trae esa cruz. Entonces, ¿qué está sugiriendo? ¿Qué está sugiriendo? Que todo está claro que está animando a esa gente, que la está promoviendo. Es muy triste, ¿verdad? Pero todo eso no se puede hacer en nombre de Jesús, porque no es el ejemplo de Jesús, no es la voluntad de Jesús, no es la enseñanza de Jesús. Así que estamos viendo algo tremendo que pasa hoy en la iglesia, y ya en la Fraternidad San Pío X han puesto mucha agua en su vino, que ya no queda casi, se va diluyendo. Y que digan que ellos tienen misas, que digan que tienen iglesias, que digan que tienen ceremonias, pero si no se hace todo eso según la voluntad de Dios, pues es vano, se puede volver vano, ¿verdad? Y no es agradable a Dios cuando uno no hace bien su deber, y aunque haga cosas bonitas, y que vaya a la iglesia, que vaya a misa, no le servirá para salvarse si no hace las cosas, sus deberes. Aunque vaya a misa, aunque diga yo soy tradicionalista, yo soy católico, no es suficiente para salvarse. Hay que hacer también las obras que deberían ir junto con esa fe, con esa práctica de la vida cristiana, también deben ir juntas. Pidámosle en esta Navidad, pongámonos en nuestra casa, pues si tenemos un nacimiento, podemos rezar delante de él, por ejemplo, decir el rosario, en nuestra casa decir el rosario delante de nuestro nacimiento, y pedirle a la Sagrada Familia que nos proteja, que nos ilumine y que nos haga humildes para poder seguir bien el ejemplo y la voluntad de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.